El Supremo Dios es un ser eterno, infinito, absolutamente perfecto. Él perdura siempre y está presente en todas partes, y por existir siempre y en todas partes, constituye duración y espacio. Las palabras de Isaac Newton, un eminente científico y un hombre de convicciones religiosas, para quien el espacio es el cuerpo de Dios. Antes de Newton y después de él, filósofos, santos y científicos se han atrevido a cuestionar el universo que nos rodea y a preguntarse cómo fue hecho, por qué existe y cuál es nuestra parte en esta magnífica estructura. ¿Hubo un principio y habrá un final para este grandioso sistema? La cosmología, la ciencia de la estructura y origen del universo, parece estar constantemente en crisis. Las viejas teorías se desmoronan y las nuevas teorías florecen para explicar este imponente edificio de galaxias cuya luz brilla por encima de nosotros desde una distancia de 14.000 millones de años luz. Los astrónomos se asoman a los más distantes cuásars, los que tal vez fueron nuevas galaxias cuando su luz inició su viaje hacia nosotros. En ese borde exterior del cosmos, miramos hacia el pasado, buscando imágenes y sonidos del nacimiento del universo. Pero, ¿qué sucedió en aquel momento de explosión, el Big Bang, en el que se cree que todas las cosas celestes fueron creadas? ¿Y cuál será el destino del universo? ¿Expandirse para siempre o colapsarse y desvanecerse hacia el lugar de donde vino? La nave espacial Helios está explorando el espacio intergaláctico, atravesando el gran vacío que existe entre las lejanas agrupaciones de galaxias. El capitán Indira Singh y la tripulación multinacional están buscando el punto X2, su destino definitivo, en algún lugar de esta inquietantemente aislada región de la oscuridad exterior. Llegada al punto X2 dentro de 1 minuto 20 segundos, capitán. Amortiguando el flujo de neutrones al 39%. Primeros sistemas auxiliares de fusión preparados para la inversión. Roger, a eso. Empezamos ya la desaceleración. Roger. Poniendo en marcha la inversión. Se ha desplegado la pantalla de lente gravitatoria. Debería capturar la luz deformada de las galaxias que están muy lejanas. Su luz es demasiado débil para alcanzar la Tierra, o aún no ha viajado hasta tan lejos. La luz del pasado cuando el universo era muy joven. Sí, llegas tarde. Lo siento, no he dormido bien. Ya. Bien. Trata de ajustar la telemetría de la pantalla de lente gravitatoria. Nos estamos apartando demasiado para que sus señales nos alcancen con claridad. Estoy teniendo muchas dificultades. ¿Qué pasa, Sven? ¿Qué has encontrado? Ya, puede que... No puedo estar seguro. Tal vez nada. Ahí está. Sorprendente. Absolutamente fantástico. Sven, la pantalla de lente gravitatoria está graduada casi a su máximo alcance. ¿Qué es lo que estamos viendo? Si mis cálculos son correctos, y estoy seguro de que lo son, esa es la Z7. Por favor, Sven. Es muy bonito, pero tú ya sabes que yo no sé... Z7, Gina. Estamos migrando hacia atrás en la dirección del mismísimo Big Bang. Infinitamente más allá de lo que el hombre ha visto jamás. La luz de esa galaxia tiene más de 14.000 millones de años. Están viendo una de las primeras galaxias que se formaron. Se condensó a partir del espacio original cerca del comienzo del Big Bang. La idea controvertida de un Big Bang, un momento en el que la materia y el tiempo empezaron a existir por medio de una explosión, complació a los científicos, pero preocupó a muchos otros.
fue ampliamente consolidada en 1970 por el profesor Stephen Hawking de la Universidad de Cambridge. Junto con el físico Roger Penrose, Stephen Hawking demostró matemáticamente que el universo tenía un comienzo en el tiempo. El universo debió comenzar con una singularidad, si la teoría general de la relatividad de Einstein era correcta. El Big Bang sería lo que se llama una singularidad. Es decir, sería una región de infinita densidad en la que todas las leyes de la ciencia tendrían que fallar. Sin embargo, ahora parece que la forma en que empezó el universo en el Big Bang puede ser determinada por las leyes de la ciencia. El inicio de todo, hace unos 20.000 millones de años. Este observatorio, sobre el Monte Wilson, en California, es donde nació el concepto del universo en un comienzo. El astrónomo Edwin Hubble hizo aquí lo que discutiblemente es el mayor descubrimiento de la cosmología. En 1917 se podían ya construir telescopios gigantescos, y este enorme reflector iba a permitir a Hubble observar no solo las estrellas, sino las lejanas galaxias. En 1924, Hubble había demostrado que la nebulosa, conocida como Andrómeda, era una galaxia distante de la nuestra. En 1929, había demostrado que el universo se está expandiendo. El profesor Gregory Benford. Este es el telescopio de 2,5 metros con el que Edwin Hubble revolucionó la astronomía en 1929. Hubble suscitó cuestiones que siempre nos habían fascinado, como por ejemplo, ¿cómo nació el universo? ¿En qué forma estamos relacionados con el resto de la creación? Desde los tiempos de Hubble, los astrónomos han utilizado grandes instrumentos como este para encontrar respuestas a las cuestiones científicas. Los resultados han producido grandes cambios en nuestra forma de pensar y han abierto la curiosidad de la gente en muchos aspectos de la vida. Los astrónomos de nuestros días han sido capaces de demostrar cuestiones filosóficas y de mirar hacia el universo en sus eras primitivas. Si ustedes quieren, han tratado de leer, a través del estudio de la luz, las huellas de Dios. Hubble utilizó el mayor telescopio que había en sus tiempos. Estaba en el inicio de una nueva era en la astronomía, pero el efectuar observaciones era un procedimiento desesperadamente gradual. Necesitaba fotografiar un número de galaxias muy lejanas, pero solo una placa fotográfica seca podía ser que duraba toda una noche. Esta única placa tenía que ser estudiada detenidamente bajo un microscopio. Registró no solo la distancia de cada galaxia, sino su velocidad acercándose o alejándose de nosotros. El laborioso trabajo dio sus frutos. Hubble descubrió que las galaxias lejanas se están apartando de nosotros y que su velocidad es proporcional a su distancia. Una galaxia que está al doble de distancia que otra se aleja al doble de velocidad. La evidencia trascendental de que el universo se expande. Por lo tanto, el cosmos no era un cuadro vivo y fijo de galaxias, sino que es dinámico, cambiante y en evolución. Hubble había iniciado una revolución en la cosmología. Incluso Einstein había supuesto que el universo era estático. La expansión suscitó preguntas acerca del futuro del universo, de su estructura y de su origen. Las estrellas de nuestra galaxia permanecieron fijas en sus constelaciones, pero se supo que mucho más allá, todo el cielo estaba en movimiento. Si asumimos que el universo se ha estado expandiendo desde su origen en el pasado, debió ser mucho más pequeño.
George Gamow se fijó en ese axioma. Como físico nuclear de la Universidad de Colorado, empezó a reflexionar sobre cómo debió crearse el universo. Yendo hacia atrás en la historia, con la debida consideración hacia la física de dicha compacidad de materia y al aumento necesario de temperatura, George Gamow imaginó que al principio había una bola de fuego. Fue George Gamow el primero en investigar el Big Bang. En el interior de la bola de fuego en explosión, las galaxias se formaban y dispersaban, y entre ellas estaba nuestra Vía Láctea. En 1948, la física nuclear era aún una ciencia nueva y Gamow, que estaba entre los primeros en este campo, aplicó los nuevos conocimientos a un universo en expansión e incluso calculó la temperatura del neonato inmediatamente después de su nacimiento y su fecha de nacimiento. También hizo la predicción de que, incluso hoy, los restos de ese fuego primitivo aún deben existir. En el universo enfriado, los fotones, las partículas de radiación cósmica, deberían ser detectables. El resplandor crepuscular o reverberación del Big Bang era brillante, revolucionaria, pero inaceptable para sus contemporáneos porque no existían pruebas. Esa reverberación no iba a ser reconocida hasta 17 años más tarde. El sonido de una onda de radio no identificada, tal como fue recibida en esta insólita antena, perteneciente al Bell Research Center de la ATT en los Estados Unidos, en Holmdel, Nueva Jersey. El doctor Robert Wilson y su colega, el doctor Arno Penzies, que trabajaba para la compañía telefónica a principios de los años 60, fueron contratados para estudiar las interferencias de radio de bajo nivel que afectaban a las retransmisiones televisivas vía satélite. Pusieron a la trompetilla acústica gigante a trabajar. El enorme cuerno captó un silbido no deseado, pero ¿de qué parte del cielo procedía? Identificaron cuidadosamente cualquier onda de radio oída, pero el ruido que les desconcertaba venía de todas las direcciones a las que apuntaba la antena, y era curiosamente uniforme. Por lo tanto, ¿estaba en el propio aparato? Robert Wilson. Un día, Arno y yo nos pusimos nuestras batas de laboratorio. Trajimos una gran escalera y la apoyamos en el borde. Subimos ahí y lo rascamos todo. Creo que incluso usamos una manguera. No hay duda de que lo barrimos todo y lo lavamos. Limpiamos todos los excrementos de paloma. O sea, lo que nos preocupaba era un ruido eléctrico producido por el hombre en la ciudad de Nueva York. Cuando uno se encuentra con un problema de este tipo y se tiene un detector muy sensible, lo primero que hay que hacer es apuntar el detector hacia la ciudad de Nueva York. Así que eso hicimos. Giramos hacia abajo. Exploramos el horizonte a nuestro alrededor. Y debía haber otra cosa aparte de Nueva York. Pero de hecho no encontramos un grave exceso de radiación. El normal rechazo por parte del reflector de cuerno de señales procedentes del suelo debería haberse deshecho de todo lo que vimos. Y sin embargo el ruido seguía ahí arriba. Las galaxias, las estrellas, las ciudades y la misma Tierra son fuentes de ruidos de longitud de ondas de radio. Wilson y Penzies eliminaron una a una esas extrañas señales. Cuando todas habían sido anuladas, aún seguía quedando el ruido constante que procedía de arriba. Las mediciones demostraron que se trataba de microondas que encajaban con la radiación termal que se espera de la materia caliente al principio del universo, pero que se ha convertido en longitudes de microondas porque su fuente se expande, alejándose de nosotros. Son radiaciones cósmicas de fondo, la energía residual de la bola de fuego, el resplandor crepuscular del Big Bang.
La predicción de George Gamow de que la radiación cósmica debía existir quedó demostrada. El brillante destello de luz que irradiaba el universo en expansión está tan lleno de energía que todavía nos rodea como un océano de débiles ondas de radio. Su constante silbido es una evidencia fundamental en favor de la teoría del Big Bang. Todas las estrellas multicolores de nuestra galaxia están en proceso de nacimiento, existencia y muerte. Pero ¿cómo se formaron las primeras estrellas de la joven Vía Láctea y las de todas las demás galaxias que explotaron a partir del Big Bang? La existencia de la teoría del Big Bang y la evidencia de que tuvo lugar al menos proporcionan un marco dentro del cual puede discutirse matemática y visualmente el origen del universo. Por lo tanto, utilizando esa teoría, es posible viajar hacia atrás en el espacio y el tiempo para ver lo que realmente sucedió hace unos 20.000 millones de años. A medida que el universo se ha ido expandiendo durante ese periodo de tiempo, también se ha ido enfriando. La temperatura actual en el espacio es de 270 grados centígrados bajo cero, 3 grados por encima del cero absoluto. Bien, imaginen ese viaje hacia atrás en el tiempo. 100.000 años después de la creación cósmica, la temperatura interior era de 4.000 grados centígrados. 3 minutos después de la creación, había una impresionante cantidad de partículas subatómicas a 1.000 billones de grados y a 100 milésimas de segundo del Big Bang era de 1 billón de grados. Y 10 elevado a la 36ª fracción de segundo después. El universo había comenzado partiendo de un único punto de infinito calor. Las escalas de tiempo y temperaturas parecen incomprensibles. Es un viaje en una montaña rusa mental hacia el inicio del espacio y del tiempo, pero uno de los viajes más excitantes en la cosmología. En este Centro Nacional de la Aplicación de los Grandes Ordenadores, el profesor Larry Smarr representa mundos ocultos utilizando datos científicos para crear simulaciones a través del ordenador. Los cálculos introducidos aquí serán tratados por un ordenador central que ocupa toda una habitación separada. El programar el Big Bang representa un reto. Se está ocupando de la creación de sustancias. El principio de todo, las partículas subatómicas más básicas que la física moderna ha descubierto. Un gran descubrimiento de los años 30 fue que por cada partícula creada hay un reflejo exacto, una partícula vacía. Por lo tanto, la imagen final que ofrece este ordenador de la materia y la materia vacía, generadas dentro de la bola de fuego primitiva, incluirá quarks y antiquarks y los electrones, protones y neutrones que se supone están hechos a partir de ellos. Lo que hemos hecho ahora es algo así como penetrar en un pequeño punto del universo y lo hacemos estallar. No solo observamos un átomo, miramos al interior, al núcleo, rompemos el núcleo y miramos dentro de él. Bien, en ese punto uno está ya tan lejos del mundo corriente que su imaginación tiene que idear las formas de representarlo. Nunca podrás verlo como un humano. Solo el ordenador, solo esta representación científica te llevará hasta ese nivel. Esto será el Big Bang y el nacimiento de las estrellas, según lo representa Larry Smarr, más allá en el tiempo, a partir de este instante, 10 elevado a la 36ª fracción de segundos después de la creación. El futuro universo tiene el tamaño de un terrón de azúcar, la temperatura es 100 billones de veces 100 billones de grados y la presión es inmensa. El cambio bajo esas condiciones tiene lugar muy deprisa. Los paquetes de luz de energía minúscula, los protones, chocan produciendo un quark y su antiquark. Los quarks y antiquarks de un mismo color chocan, produciendo 2 fotones por colisión. Es un reino en el que la luz y las sustancias, los quarks y antiquarks, no pueden distinguirse. 10 elevado a la 32ª parte de un segundo después de la creación. El minúsculo universo se enfría hasta una 10ª parte de su temperatura previa. Ahora, los choques de fotones ya no producen quarks y antiquarks, pero las colisiones de quarks y antiquarks siguen produciendo fotones, luz. Ahora hay ligeramente más quark que antiquark, y a partir de los quarks restantes se crearán todas las sustancias que hay hoy en el universo. A una 100 milésima parte de segundo después de la creación, la temperatura es de 1 billón de grados centígrados. Los quarks, que se mueven libremente, se combinan ahora en tríos de diferentes colores, creando protones y neutrones.
A los 3 minutos de expansión cósmica, la temperatura ha descendido a 1000 millones de grados. El enfriamiento del universo permite a los protones y neutrones unirse, formando los núcleos atómicos del helio. 100.000 años después del Big Bang, la temperatura ha descendido a 4000 grados centígrados. Los electrones rojos que se mueven libremente se incorporan a los núcleos atómicos, formando átomos de hidrógeno y helio. La luz empieza ahora a viajar en línea recta, permitiendo a los elementos químicos, sustancias, ser vistos. Es la claridad del universo. Los elementos químicos empiezan a reunirse. A partir de ellos se organizará la magnífica estructura galáctica del universo. En esta densa zona hay suficiente materia para que se forme un grupo de unas 15 galaxias. La gravedad condensa regiones de más alta densidad y cada una de ellas empezará a evolucionar hacia galaxias individuales de estrellas. Esencialmente, la vasta nube de gas, cuya edad cósmica es ahora 1000 millones de años, continuará condensándose bajo su propia gravedad y la rotación, concentrando jóvenes estrellas en la protuberancia central de la galaxia embrionaria. El resultado, con el tiempo, será una galaxia como nuestra Vía Láctea, tan enorme que sus dimensiones pueden escapar a toda comprensión, girando en una inmensidad todavía menos imaginable, el universo aún en expansión. Esa es, por lo menos, la vacilante teoría actual acerca de cómo empezó todo.